¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no le bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga una idea del estilo de escritura y de historia que se hace manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar la decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer fragmentos del libro de Santiago Posteguillo, El séptimo círculo del infierno. Escritores malditos, escritoras olvidadas. Espero lo disfruten. El KGB, la Inquisición, la misoginia, las guerras, el hambre, la depresión, el exilio, la censura. Muchos son, en efecto, los infiernos de la literatura a los que se han tenido que enfrentar escritores y escritoras de todos los tiempos. No existiría el libro de la selva si Kipling no hubiera padecido el horror que supone la muerte de una hija. Posiblemente Concha Espina sería una más de las galardonadas con el premio Nobel de no haber sido mujer. Imre Kertész jamás hubiera escrito Sin destino sin el recuerdo de su penoso paso por Auschwitz. Con la elegancia y el tino literario de las obras que homenajea y reivindica, navegando entre viajes, anécdotas, episodios y experiencias propias, Santiago Posteguillo consigue contagiarnos su amor por los libros y, en especial, por los autores y autoras, cuyo genio y talento hizo que superaran sus infiernos con obras que aún hoy nos elevan y apasionan. Un libro fascinante que nos lleva desde la antigua Grecia hasta la literatura del siglo XXI, desde Europa a China, pasando por Estados Unidos y América Latina, y que nos invita a conocer más de cerca a genios literarios como Carson McCullers, Gabriel García Márquez, Doris Lessing o Mikhail Bulgakov, entre muchos otros. Nada mejor que escribir sobre literatura, haciendo también literatura. Esta es una obra que rescata las vidas trágicas y censuradas de 15 escritores malditos y 15 escritoras injustamente olvidadas. El libro narra cómo autores superaron la censura, el exilio, la enfermedad y la violencia de género para crear obras maestras. Santiago Posteguillo es profesor de literatura en la Universitat Jaume de Castellón. Estudió literatura creativa en Estados Unidos y lingüística, análisis del discurso y traducción en el Reino Unido. De 2006 a 2009, publicó su trilogía Africanus sobre Escipión y Aníbal y posteriormente su trilogía de Trajano, merecedora de grandes elogios por parte de los expertos. Santiago Posteguillo ha sido premiado por la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Obtuvo el premio a las letras de la Generalitat Valenciana en 2010. Fue galardonado con el Premio Barcino de Novela Histórica de Barcelona en 2014 y nombrado Escritor Valenciano del Año en 2015. El séptimo círculo del infierno es el tercer volumen de sus obras de relatos dedicados a la historia de la literatura, tras La noche que Frankenstein leyó el Quijote y La sangre de los libros. De estos dos libros también pueden encontrar varios audios con fragmentos de estas maravillosas obras. De verdad, son muy interesantes. Hoy para ustedes, deseo leer la historia que le da el título a este libro. El séptimo círculo del infierno. La historia de Vera Caspari. Espero lo disfruten. Víspera del Viernes Santo de 1300. Atacado por tres bestias, perdido en un bosque, errado el camino recto, Dante desciende al infierno. Según nos cuenta el escritor florentino, el inframundo está dividido en 9 círculos. En el primero, el limbo, encuentra a los paganos y los no bautizados. En el segundo se cruza con los lujuriosos como Dido, Helena o Cleopatra, Aquiles, París o Lancelot. En el tercer círculo se cruza con los pecadores por gula. En el cuarto ve a los avariciosos. En el quinto encuentra a los iracundos y los perezosos. En el sexto
Halla a los herejes y en el séptimo círculo están los asesinos. Hay 2 círculos más, pero nos detenemos aquí. El séptimo círculo es especial para nosotros en nuestro propio viaje por los infiernos de la literatura. Reunión del Comité de Actividades Antiamericanas, Los Ángeles, 1950. Nombre. Ella respondió con serenidad. Apuntaron el nombre. Apellido. Ella volvió a responder y ellos volvieron a apuntar. Una pausa. El que interrogaba encendió un cigarrillo. A ella no le ofrecieron nada. ¿Sabe por qué está aquí?, preguntó el que fumaba. Lo imagino, pero se equivocan. ¿En qué nos equivocamos? ¿No es acaso cierto que usted simpatiza con el Partido Comunista y que ha participado en numerosos eventos de dicha organización? Ella suspiró. Eso era cierto. Años después, tras visitar Rusia, abandonaría esa simpatía por el comunismo, pero en aquel interrogatorio eso era solo el futuro. Si el Comité de Actividades Antiamericanas, en vez de preocuparse por los filocomunistas estadounidenses que habían viajado a la URSS, hubiera pagado un viaje a Moscú al resto de americanos simpatizantes con la Unión Soviética, el Partido Comunista de Estados Unidos habría desaparecido porque todos sus miembros se habrían dado de baja al terminar dicho viaje. Pero volvamos al interrogatorio. Nada en lo que yo he colaborado atenta contra la seguridad de este país, replicó ella. Lo que atenta contra la seguridad o no de Estados Unidos de América lo decidimos nosotros, sentenció el que fumaba. Un nuevo silencio. El interrogatorio prosiguió. 1 hora, 2 horas. Esto puede terminar o seguir infinitamente, la advirtió él encendiendo el enésimo pitillo. ¿Qué he de hacer para que esto termine? Nombres, así de sencillo. Denos nombres de otros que colaboran con el Partido Comunista y podrá salir libre, volver a su vida normal y no entrará en la lista. Podrá seguir escribiendo novelas y guiones de cine. Ella suspiró. Estaba exhausta, pero no estaba dispuesta a ceder. No voy a dar nombres. Entonces su vida, tal y como la ha conocido, ha terminado. Ahora empieza para usted, aquí en la tierra, el infierno. Con que me dejen en el séptimo círculo me conformo, musitó ella. No entendieron la referencia literaria. En el Comité de Actividades Antiamericanas nadie leía a Dante. Ella no pudo escribir para Hollywood en varios años. No importaba que algunas de sus novelas adaptadas al cine hubieran sido importantes éxitos de taquilla. A finales de los 50, no obstante, el Comité de Actividades Antiamericanas pierde influencia en el control de la cultura de Estados Unidos en paralelo con la pérdida de apoyos al senador McCarthy en su cacería de brujas. Las listas negras se diluyen. Acaban los 50. Empieza una nueva década. Si le gusta lo que está escuchando, no deje de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y compartirlo con aquellas personas a quienes usted considere también les pueda interesar. Continuemos. En 1961, la 20th Century Fox le ofrece un contrato a nuestra escritora de $150,000 por uno de sus guiones, algo original, no publicado como novela. Ella escribe Illicit. Se trata de una historia, como todos sus relatos, centrada en una lucha solitaria de una mujer con enorme personalidad en un mundo dominado por los hombres. En el relato, nos presenta una protagonista hermosa que se casa con un adinerado hombre de negocios sin escrúpulos. Este no duda en emplear cualquier método para conseguir firmar un contrato y ampliar su riqueza, negociando con otros empresarios dentro y fuera de Estados Unidos. El hombre desarrolla una técnica especial. Fuerza a que su mujer se haga pasar por ser solo su secretaria. La obliga a vestir sensualmente y luego a que se entregue sexualmente a aquellos empresarios con los que él negocia para animarlos a firmar los contratos que quiere conseguir. Un día, uno de los empresarios que se sienten atraídos por la mujer joven averigua que ella es en realidad la esposa del hombre con el que se está negociando y abandona el romance. Pero en realidad, este empresario se ha quedado prendado de ella. Todo esto ocurre en Grecia. El hombre de negocios griego, muy enamorado,
vuelve por ella a Estados Unidos. Es rico y poderoso, tanto como el marido, solo que la trata infinitamente mejor, y la mujer al final se va con el hombre que la trata con respeto y afecto. Final feliz y con moraleja. La historia lo tenía todo. Morbo en grandes dosis, sexo, sugerido o tan explícito como permitieran las circunstancias, amor, tensión dramática, escenarios exóticos, final feliz y muy bien escrito. ¿Qué más podían pedir? Se iban a hartar de vender entradas, les faltaba la actriz. Pero lo tenían muy claro. La productora quería el guión para Marilyn Monroe. El guión era demasiado aventurado en su moralidad y en su sensualidad, pero con Marilyn Monroe todo se les permitiría. Se iban a forrar de dinero. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Iba a suponer el renacer de la autora, pero Marilyn se hace indisciplinada, consume alcohol y drogas, y el proyecto se viene abajo cuando el ícono de Hollywood fallece, o la fallecen, en 1962. Nuestra escritora solo cobró el primer pago por su guión. Vera Caspary, una de las mejores escritoras de novela negra de la literatura norteamericana, vio su vida profesional destrozada por el Comité de Actividades Antiamericanas y luego por la muerte de Marilyn Monroe. Vera Caspary siguió escribiendo novelas, y no malas, hasta bien entrados los 80, pero nunca cosechó los grandes éxitos del pasado. Quedó como otra de esas grandes escritoras que se nos ha hecho invisible. Murió en 1987 en Nueva York y apenas nadie se hizo eco de aquella pérdida brutal para la literatura y el cine. El Comité de Actividades Antiamericanas la envió directamente al infierno, pero eso sí, se quedó para siempre en su querido séptimo círculo, allí donde todo está lleno de asesinos que luego son los grandes personajes de sus mejores novelas. Este séptimo círculo no queda tan lejos de nosotros como uno pudiera pensar. Entre los años 40, 50, 60 y 70 del siglo pasado, los escritores argentinos Adolfo Bioy Cáceres y Jorge Luis Borges lanzaron una magnífica colección de novela negra denominada, precisamente, El Séptimo Círculo, en referencia, por supuesto, al círculo donde, siempre según la descripción que Dante hace del infierno y que hemos referido ya varias veces, estamos ante una magnífica y extensa colección de más de 300 autores. Los tenemos ordenados por orden alfabético. Si vamos hacia atrás, de la letra D hacia la C, podemos leer que en ella hay autores como Dickens, Christie, Chesterton, Chekhov o Chandler, entre otros muchos fascinantes, y de pronto aparece una tal Caspary Vera. Ahí la pusieron Borges y Cáceres. Y de literatura les puedo garantizar que ellos sabían bastante más que los ignorantes del Comité de Actividades Antiamericanas. De hecho, a modo de ilustración sobre la importancia que Borges y Cáceres daban a esta escritora estadounidense, hay que observar que si bien Charles Dickens, Agatha Christie, J.K. Chesterton y Anton Chekhov, los autores argentinos seleccionaron un único relato de cada uno de ellos, y de Raymond Chandler solo 2 novelas. Sin embargo, de Vera Caspary eligieron hasta 6 obras diferentes para incorporar a la colección del Séptimo Círculo. Hasta ese punto pensaban que Vera Caspary era genial. Concretamente eligieron Laura, Bedelia, Más extraño que la verdad, El falso rostro, Evie y El marido. Y conseguir estas obras hoy día, no obstante, puede ser algo complicado, pero si se pone empeño, ya sea por medio de bibliotecas o encargándolas en una buena librería, se consiguen. Pero hay más formas de acceder al maravilloso círculo infernal de Caspary. No todos los infiernos son malos. Existen 3 DVD que se pueden conseguir con relativa facilidad en tiendas especializadas en cine clásico. The Blue Gardenia de Frisland, basada, por supuesto, en una obra de Caspary. El musical Three Wives, también con guión de Caspary, y por encima de todo, Laura, para mí la mejor película que se hizo nunca basada en una novela de Vera Caspary. Laura fue adaptada al cine por el no menos genial director Otto Preminger. En la película, como en la novela, vemos como el escéptico policía Macpherson simplemente no puede evitar caer perdidamente enamorado de la hermosa Laura, cuyo asesinato está investigando, pues ha aparecido el cadáver de la hermosa joven con un balazo en la puerta de su casa.
La idea del policía enamorándose del cadáver es ingeniosa, pero más ingenioso es el desenlace. Busquen la película si no la han visto ya o lean la novela, y si la han visto, vuelvan a visionarla y verán cómo, en efecto, se reconoce un plano al principio de los títulos de crédito que la película está basada en una obra de Vera Caspary. Al final, los miembros del Comité de Actividades Antiamericanas llevaron a Vera Caspary al infierno, pero gracias a Borges y Cázares, este no fue otro que el Séptimo Círculo, una colección de novela negra por la que más de un escritor mataría para poder ingresar a ella. A veces me pregunto en estos tiempos de escasa imaginación en Hollywood, ¿por qué no se olvidan de tantas sombras más o menos eróticas y rescatan de los archivos de la 20th Century Fox el guión olvidado de Illicit? Con estas palabras termino la lectura de este pequeño fragmento. Una muy interesante historia. Espero la hayan disfrutado. Nos escuchamos a la próxima. Espero haya disfrutado esta lectura. En este canal puede encontrar muchos más fragmentos de diversas obras literarias. Puede escucharme en YouTube o en su plataforma de podcast favorita en mi canal Fragmentos, Lecturas para Escuchar. Mi nombre es Jimmy Alberto y es mi placer leer para usted. Nos escuchamos en la próxima.